Bien, ¿qué vimos la semana pasada? Y son dos temas que son importantes porque con ellos empezamos a estudiar la inflación. Lo primero, el mercado del dinero. Hay un tema que nosotros vimos de manera bastante estilizada, y era la oferta de dinero. Dijimos, la oferta de dinero es el dinero que coloca el Banco Central en la economía, pero la pregunta es si esa cantidad de dinero, la oferta de dinero, está bajo control completo de la autoridad monetaria o intervienen otros agentes en su determinación. ¿Mm? Y la respuesta es que sí intervienen otros agentes en su determinación, y que estos agentes es el sistema bancario comercial, los bancos comerciales. No el Banco Central, sino que el Itaú, el Banco de Chile, el Estado, etc. Y ellos cumplen un rol. Eh, y al introducir el mercado financiero debemos hacer una distinción. Y la distinción que vamos a hacer es entre la oferta monetaria, esa M que venía en el modelo ISLM, y la emisión de dinero, que es lo que coloca el Banco Central. ¿Mm? Entonces vamos a, para entender el rol y no sacrificar tanto realismo, solamente vamos a suponer que la economía está cerrada, y vamos a denotar M, la oferta monetaria, como venimos haciendo desde el modelo keynesiano simple, y lo que vamos a agregar ahora es cómo se descompone este M, cómo se descompone este agregado monetario, la oferta monetaria. Y este M está formado por circulante, que es el dinero que se está pasando de mano en mano, y un grupo de depósitos que tienen liquidez instantánea. Es la plata, en el fondo, en el bolsillo, que no se usaba, ¿no es cierto? Que está ahí para echarle mano y comprar algo. Es también la plata que tenemos en la cuenta, en nuestra cuenta, y podemos usar a través de una tarjeta de débito, por ejemplo, o esa línea de crédito que también es instantánea, hoy en día también la podemos incorporar acá. Entonces, el dinero o está circulando o está ahí para, eh, para usarse en el momento delta más adelante, ¿no es cierto? Instantáneo. Y H, dijimos que es lo que emite el Banco Central. Ahora, lo que emite el Banco Central, dijimos que hace operaciones de mercado abierto en general, donde van estas grandes instituciones a comprar, por ejemplo, bonos, y de esa manera el Banco Central le entrega dinero. La plata, digamos, llega a los bancos comerciales, y los bancos comerciales hacen dos cosas con ella. O la guardan en la forma de reserva, y esa es la R que ven en la ecuación 1, o se la pasan a gente que la necesita, ¿no es cierto? Que la necesita para gastar. Bueno, la empresa para invertir también. Es para gastar, para hacerla circular. Entonces tenemos que H, y en la primera ecuación, es E más R. Y R, que es la reserva, hay una parte que es obligatoria, que tiene que ver con la solvencia del sistema financiero. Cuando la gente deposita plata en el banco, en la forma de ahorro, ¿no es cierto? Como una inversión, uno coloca la plata esperando una cierta rentabilidad, esa plata no queda ahí guardada enteramente, ¿no es cierto? Esa plata, el banco promete una rentabilidad, porque esa plata se la va a prestar a alguien cobrando una rentabilidad más alta. Y ese alguien tiene que tener un proyecto de inversión, por ejemplo, una empresa que va a ser rentable, que va a generar utilidad suficiente para pagar una tasa que le permita luego al banco generar los recursos para premiar a quienes guardaron su plata ahí, ¿no es cierto? El banco hace captación y colocación. Capta de los ahorrantes y coloca créditos. Entonces, obviamente el banco no se puede quedar sin ningún peso, porque en cualquier momento va alguien a buscar la plata que tiene guardada. Y para eso necesita el banco tener una cierta cantidad de reservas. Hay un límite mínimo que está impuesto por ley. Estas reglas más globales son los famosos acuerdos de Basilea, en que el sistema financiero va colocando normas, y una de las normas, por ejemplo, el 10% de los depósitos tienen que estar en un encaje.
¿ya? El 10% de los depósitos está en el banco en caso de que las personas que tienen sus platas ahorradas vayan a buscarla. ¿Quiénes levantaron la mano? Tengo que empezar a... ¿Yo? Ignacio y Nicolás. Sí, ¿Sí? Ignacio, diga. sí, tengo una duda con, eh, cuando uno habla de H, habla como de una emisión que ocurrió en un instante de tiempo, pero R entonces es qué parte de esa emisión está en reserva, pero no significa que esa sea toda la reserva del banco a lo largo de toda la existencia, ¿cierto? Esa es mi duda. Esto es stock. Esto es stock. Lo que va haciendo el Banco Central, por ejemplo, en cada emisión nueva es un delta H. Ah, ok, ¿Ya? ok. Vicente, creo que tú te habías levantado la mano también, o había quedado de antes, no sé. Ya, perdón. Entonces, el Banco Central, cuando inyecta recursos, inyecta dinero en la economía, ese dinero o se prestó a la gente, el efectivo, o se quedó en el banco como reserva. Ahora, el banco puede poner en reservas más que lo que está obligado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede haber una situación de incerteza, entonces hay un alto riesgo de que la gente vaya a sacar su plata, y por lo tanto para evitar estos eh, eventos probables de insolvencia, entonces voluntariamente deja más plata en el banco. Si un ahorrante va a un banco comercial y pide sus ahorros de vuelta y el banco no se lo entrega, o sea, el nivel de multisanciones a las que se arriesga es muy alta, obviamente. Todo el sistema financiero funciona en base a la confianza de que yo dejé mi plata y me la van a cuidar, de que me van a dar la tasa de rentabilidad que me prometieron, si es que un depósito a plazo, por ejemplo, y que cuando yo la vaya a retirar, de acuerdo a las reglas, si el día 30, por ejemplo, yo puedo liquidar mis recursos, yo puedo ir y volverme con mi plata. Entonces, puede haber una reserva mayor a la obligatoria si el banco lo estima necesario. Ahora, esa reserva voluntaria sí depende de la tasa de interés, porque la tasa de interés es un costo de oportunidad en este caso, ¿no es cierto? Supongamos que existe una sola tasa de interés para hacerlo simple. Eh, Obviamente el banco baja su riesgo de insolvencia por dejar plata en el banco, pero pierde los intereses que podría estar ganando de prestar esa plata. Y por lo tanto, cuando aumenta la tasa de interés, también aumenta el costo de oportunidad de las reservas voluntarias. Y por lo tanto, y eso es lo interesante de este análisis, es que la LM, tal como la vimos nosotros antes, que la pusimos la oferta de dinero, el M partido por P del Banco Central, que era una vertical, en realidad no es tan vertical. Porque el Banco Central no es el que coloca la plata y la hace circular en la economía, son el sistema bancario, son los bancos comerciales, no el Banco Central, los bancos comerciales. Y los bancos comerciales sí responden eh, a la tasa de interés y por lo tanto es inclinada, tiene una pendiente positiva. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ahora, vámonos, sí, ¿quiénes levantaron la mano? Ignacio, ¿o sabían quedó de antes? Raúl, Buen día. Cuando el banco, por ejemplo, ¿cuál se banco? decide, o sea, cuando se decide tener alguna reserva, Banco comercial, no ¿ya? se, no se incurre en algún costo para mantener esa reserva en seguridad, en bodega. Sí, pero eso es un costo fijo, el costo de operación de llevar su negocio. El costo de Pero transacción, sí. ¿eso es voluntario o es obligatorio? Porque, por ejemplo, después de la crisis en Estados Unidos, se supone que estaban haciendo leyes para que fuera obligatorio y asegurar la solvencia de los bancos. Ese es el Entonces, encaje. Y otro tipo de reglas. No solamente el encaje es una. Y es una obligación de mantener un porcentaje de los depósitos en forma de reserva, 10% aproximadamente. Eh, y también hay otras medidas que tienen que ver con solvencia. Ahora, obviamente, a medida que hay riesgos, las autoridades que regulan el sistema bancario, el sistema financiero en general, van colocando riesgo. Ahora que hay todo en realidad es electrónico, tiene que cumplir normas de ciberseguridad, por ejemplo. Y para eso existen las ISO, y ahí podemos hablar
qué sentido tienen las normas técnicas, por ejemplo. Cuando Gracias. cuando son procesos y uno quiere trazabilidad, por ejemplo, usted la han escuchado de repente, ISO 9001, una empresa dice, yo estoy certificada ISO, bueno, yo cumplo con un cierto estándar técnico. Y hay estándar para muchas cosas. Vamos por el lado del público. El público son los que manejan la plata, ¿no es cierto? Los que la van a usar. Las personas con sus decisiones de consumo, las empresas con sus decisiones de gasto, compra, de insumo, de equipo, de maquinaria, de contratación para invertir. Ahora, ¿qué hace la gente con su dinero? Y eso lo hemos visto desde que estamos modelando a los hogares, ¿no es cierto? Lo consume y lo ahorra. Pero si lo vemos desde el punto de vista ahora más financiero, la gente deja su dinero, que es el M que finalmente los bancos comerciales colocan en el mercado, lo dejan en buen efectivo o en depósito. Entonces, tenemos la ecuación 1 anterior, que es H igual a E más R, y tenemos M, que es la ecuación 2, E más D. Ahora, simplificación. Supongamos que la gente mantiene una razón entre efectivo y depósitos más o menos constante, epsilon. De tal manera que E es epsilon D. Y dado que sabemos que las reservas son una proporción fija de los depósitos, el ρ D, podemos reemplazar la ecuación 1, el E por epsilon D, y el R por ρ D, y lo que nos queda es que H es epsilon más ρ por D. Hacemos lo mismo en la ecuación 2, reemplazamos el E por esta función de D, del depósito, epsilon D, y nos queda que M es 1 más epsilon por D. Y si juntamos estas dos ecuaciones, nos queda que M es 1 más epsilon, partido por epsilon más ρ, por H, y eso es mayor que H. Es decir, M es mayor que H. Y por lo tanto, el sistema financiero, los bancos comerciales, tienen un efecto multiplicador de la emisión que hace el Banco Central. ¿Mm? Y por eso es, Vicente, voy al tiro, y por eso es que los bancos son relevantes desde el punto de vista de la macroeconomía. Y cuando el sistema financiero, no un banco particular, porque que uno quiebre da lo mismo, pero si están todos los bancos o una porción relevante de los bancos en problemas de insolvencia, uno en general va a ver que los gobiernos salen a ayudarlo a poder hacer frente a sus obligaciones. Porque cuando los bancos entran en problemas, tenemos un problema macroeconómico. Vicente. Sí, el RO representa solo la tasa como de encaje o de la reserva entera. De encaje. Ok, gracias. Veamos algunos números. En el caso de estos son números un poco viejos, sí. Pre-crisis financiera internacional, pre-2008. En Estados Unidos, por ejemplo, el epsilon es 0,43 y ρ es 0,1. Y esto da, por ejemplo, que en Estados Unidos el efecto amplificador del sistema bancario es 2,7. Es decir, el sistema bancario casi triplica la emisión de dinero. Y por otro lado, en el caso de Chile, es 0,37, 0,24, y da un valor de amplificación de 2,26. Es más bajo, pero sigue siendo sumamente importante. Entonces, más allá también de entender cuál es el rol de la banca comercial, cómo la manera en que la banca comercial opera tiene efectos macroeconómicos, porque en el fondo, si lo piensan, las decisiones que tomen los bancos comerciales me van a mover la LM, ¿no es cierto? Porque finalmente lo que nosotros queremos, cuando vemos el modelo keynesiano, lo que está en equilibrio, lo que determina el equilibrio entre el mercado de bienes y el mercado del dinero, es la LM, donde está la M, no la H, la M. Y la M depende del Banco Central y de los bancos comerciales. Por tanto, si algo pasa en los bancos comerciales, en el sistema del crédito, en el sistema financiero, la LM se ve afectada. Y por lo tanto, puede pasar que si la LM se contrae, sube la tasa de interés, sabemos eso, baja el producto. Y eso es lo que uno quiere evitar a veces. Conclusión entonces, la oferta monetaria en estricto rigor también es función de la tasa de interés. La oferta monetaria del Banco Central, cuando vemos el mercado del dinero,
M partido por P en un lado y tasa de interés en el otro. Ya sabemos, a medida que aumenta la tasa de interés, los bancos disminuyen las reservas voluntarias, obviamente las obligatorias no la pueden reducir. El sistema financiero ¿Profe? actúa como multiplicador de lo que hace el Banco Central. Sí, diga. ¿Qué es el epsilon? Es un número cualquiera que representa la razón entre efectivo y depósito que mantiene la gente. Gracias. Bien. Y por lo tanto el sistema financiero tiene un rol importante y por eso se estudia más en macroeconomía como un mercado relevante. Y acá les pongo un problema que es muy fácil de analizar, pero que nos permite entender un poco más lo que pasó en la crisis financiera internacional en Estados Unidos. Entre 1930 y 1933, 9.000 bancos quebraron. 9.000. Más allá de cuántos bancos totales había, 9.000 suena como un número bastante alto. Y cada vez que alguno de estos bancos quebró, los clientes perdieron todos los depósitos. En ese entonces, y de hecho es una lección de esa época, no habían seguros estatales a los depósitos. Hoy día, cada vez que ustedes escuchan en la radio, en la tele menos que es más caro, pero en la radio, que un banco ofrece una alternativa de inversión, dice abajo, o sea, no dice abajo, pero lo dice en esa voz súper rápida, bla, 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 muy rápida al final, que esos depósitos tienen un seguro estatal, y lo que quiere decir eso es que si el banco quebrara, uno puede ir a cobrarle la plata al banco, no al Banco Central obviamente, pero al fisco, ¿no es cierto? El gobierno da un seguro por eso. Pero cuando ocurrió la Gran Depresión en Estados Unidos, y en ninguna parte en realidad, los gobiernos eran responsables de responderle a los ahorrantes si los bancos quebraban. Y por lo tanto, estos 9.000 bancos que quebraron, los clientes se quedaron sin un peso. Y por eso es que de repente, no sé si ustedes se han fijado en las películas de antaño, de repente también hasta en los monos animados, cuando hay corridas bancarias, las corridas cuando de verdad la gente corre, y corre por las calles hacia el banco, y el banco ahí se ve la imagen de que está cerrando las cortinas, cerrando las puertas, y la gente pide su plata. Bueno, eso ocurre, y eso ocurre en la Gran Depresión, y va ocurriendo en algunos países cuando entran en crisis. Porque la gente tiene la plata en los bancos, y los bancos cuando empiezan a quebrar no les pueden devolver la plata. Algunos dicen, sobre todo Germán Altiro, de la Escuela Monetarista de Estados Unidos, de economía, pero bueno, en ese entonces obviamente los economistas estadounidenses eran los que más estudiaban esto, bueno, junto con Keynes. Que si el Banco Central hubiese tomado medidas, podría haber evitado toda esta debacle. Germán. Sí, profesora. En la práctica, los seguros estatales, ¿cómo funcionan? O sea, ¿el banco le va pagando cierto monto al Estado o simplemente el Estado, si es que un banco llega a quebrar, dice yo te pago todo así por ser un banco? No es que no le paga al banco, no, el banco quiebra y los dueños quebraron y nadie se preocupa de ellos. Si los que no deben, el Estado a quien le entrega la plata son los ahorrantes. Y tú vas con tu libreta de ahorro o con un print de tu saldo, y va y dice, yo en este banco que quebró tenía 4 millones de pesos. Claro, El pero Estado te entonces, entrega a ti 4 millones de pesos. perfecto. Ese desembolso lo hace entero el Estado. Sí. No es que, ya, perfecto. Gracias, profe. Esos son los seguros estatales. Entonces veamos los datos de dos momentos del tiempo. Acuérdense cuando estalló la crisis, la Gran Depresión fue en octubre, esto es un poco antes, y acá tenemos los datos del circulante, el C o el efectivo es lo mismo, C y E es lo mismo, lo pueden ver de hecho en los libros de las dos formas. Depósito D, reservas R, y acá está el epsilon y el rho. Rho es 0,1, epsilon es 0,2. Marzo de 1939, estos son los datos. La oferta de dinero bajó de 26,5 a 19.
Imagínense la contracción de la LM, lo que significa eso en tasas de interés, por lo tanto en inversión, en PIB, que son los ingresos. Los depósitos bajaron de 22,6 a 13,5. Las reservas de 3,2 a 2,9. Y la razón reserva depósito subió a 0,2 y luego y el circulante de depósito a 0,4. Y acá hay unas preguntas. La A la vamos a responder con lo que vamos a ver más adelante. El B, ¿por qué aumentó la razón circulante de depósito? Y eso, bueno, esto se puede preguntar de muchas formas, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que hay que entender es que cuando los bancos empiezan a quebrar y no hay una garantía estatal a los depósitos, la gente, clientes de los bancos privados, de los bancos comerciales, perdían todos sus recursos. Entonces, ¿por qué aumentó la razón circulante de depósito? Básicamente porque la variable depósito colapsó, ¿no es cierto? ¿Por qué aumentó la razón reserva depósito? Básicamente por lo mismo, y eso a pesar de que obviamente el Banco Central, el Federal Reserve, que el Banco Central de Estados Unidos no varió la tasa de encaje, que es la reserva obligatoria. Y lo importante era, como lo más importante en realidad de este ejercicio es de si se habría evitado la caída en la oferta de dinero si hubiese existido un seguro estatal a los depósitos en el año 29. Y si hubiese habido un seguro, ¿cómo habría evolucionado las razones circulantes de depósito y reserva de depósito? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué en algunas ocasiones prefieren salvar bancos y no pagar los seguros? En general, lo que se hace es salvar el sistema financiero y sí, puede que se salve el banco, pero lo que no se hace, y de hecho eso no ha ocurrido, que se salven a los dueños de los bancos. Lo único que o sea, lo que los gobiernos hacen es inyectarle y prestarle recursos, por ejemplo, a estos bancos comerciales para que puedan seguir operando y no se corte esta cadena de pago, la famosa cadena de pago que ustedes podrán escuchar a veces. Se va a afectar la cadena de pago, se puede interrumpir la cadena de pago. Y lo que pasa con la cadena de pago es que en el momento en que alguien va a cobrar algo y no le pueden pagar, se produce pánico. Y el pánico desata las corridas bancarias y ese colapso que puede ocurrir, que te contraiga el EDM y te haga caer en crisis. Entonces lo que se hace es salvar el sistema y mantener la cadena de pago sin problema. Ahora, ¿qué se hace con los dueños de los bancos? Depende, hay experiencias súper variadas. En el caso de Chile, para el año 82, por ejemplo, se salvó al Banco del Estado y hasta hace poco tiempo los dueños del Banco Estado tuvieron que pagarle al Estado de Chile lo que se conoce como la deuda subordinada. En el caso de la crisis financiera internacional, en que increíblemente los bancos en Europa tenían menos solidez que los bancos en Chile, porque acá no pasó nada. En Islandia, por ejemplo, los bancos siguieron el sistema financiero, lo rescataron, pero los banqueros, los dueños, algunos terminaron presos. Entonces, cuando se dice salvar a los bancos, en general, hay que distinguir a la institución bancaria y más que nada a la operación bancaria y distinguirlo de los dueños. Porque a nadie le importan los dueños de los bancos en realidad. Lo que importa es que la operación siga normalmente. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya. Sí, si no es que nos gusten los banqueros, tengan alguna predilección por ellos, sino es que si un banco chico quiebra da lo mismo, pero cuando son los bancos grandes, y de hecho creo que hubo hasta titulares en el The Economist, que era too big to fail. Cuando algunos bancos ya son demasiado grandes, simplemente no hay opción de dejarlos caer. Puedes meter preso al banquero, a los dueños, etcétera, pero el banco mismo tiene que seguir operando, porque si no, el efecto sistémico en la economía es una crisis económica, y eso es desempleo, menores ingresos y un montón de problemas. Felipe. Hola, profe. No entendí por qué igual aumenta la razón reservas depósito. Porque bajan los Porque, depósitos.
Pero si bajan los depósitos también disminuyen la... ¿no? Ah, Pues si no, tú mentira. disminuyes abajo. Ignacio pregunta Ya. si el Estado absorbe el banco. Pasó en el caso de Estados Unidos, para la crisis financiera internacional del 2008, habían dos tipos de bancos comerciales, que Fannie Mae y Freddie, no me acuerdo, pero que tenían que ver con principalmente créditos para la vivienda. No eran créditos de consumo, ni automotrices, ni para cualquier tipo de crédito. Están especializados en créditos a la vivienda y efectivamente. Ahí, bueno, esos son bancos que tienen gran propiedad estatal. Pero los puedes, tú puedes salvar. Vamos a entrar como una sutileza. Tú puedes salvar al banco prestándole la plata, lo que se hizo con el Banco Chile, por ejemplo, y después me la vas devolviendo en cómodas cuotas anuales, mensuales, no sé. O tú compras el banco. Y cuando tú compras un banco, compras su deuda. ¿Qué es mejor hacer? Bueno, depende de cada economía, la calidad de la institución, etc. Bien, sigamos. Ahora, vamos a empezar a hablar de inflación. Entonces vamos a hablar de inflación, y ya lo hemos dicho antes, en el largo plazo, y por eso cuando hablamos del modelo de Keynes hablamos en el corto plazo. En el corto plazo podemos hacer política monetaria. En el largo plazo están completamente disociados el mercado del dinero con el mercado real, con el de bienes y servicios reales. Esa es la dicotomía clásica, la neutralidad del dinero. Ahora, más allá de que nosotros digamos, bueno, en el largo plazo esto no va a importar, pero hay que vivir el corto plazo y hay que vivir todo lo que puede pasar en el corto plazo. Las tasas de desempleo que se disparan, la caída de los ingresos, etc. Y también las subidas de precios. La inflación es muy molesta. Hace que cuando van subiendo los precios de la economía, la plata te cunde menos por un lado, pero también requiere de que las personas hagan un recálculo de en qué gastar la plata. Las empresas también nos empiezan a cambiar los precios, tienen que reevaluar los proyectos, si siguen siendo rentables, si han dejado de ser rentables, etc. Entonces, hay todo un costo asociado a la inflación. Ya habíamos hablado de que el dinero como dinero es un concepto que no tiene que ver con la época moderna siquiera o con capitalismo, sino que es algo que ha estado presente desde siempre, desde que los seres humanos empezaron a intercambiar. Y cada intercambio supone que uno entrega algo a cambio de otra cosa. Y el dinero, si se acuerdan de mí, es solamente esa tasa de intercambio. El primer dinero del que se tiene registro es la cebada sumeria, es decir, son granos, y se medía en silas, y la sila es un litro, y el obrero, por ejemplo, ganaba 60 silas al mes, un capataz ganaba 3.000 silas al mes. Es un dinero que tiene valor intrínseco, ¿no es cierto? El grano tiene valor en sí mismo. Y esto en el 3000 antes de Cristo. Después, 500 años después, ya empieza a surgir en Oriente Próximo, o sea, estamos hablando de Mesopotamia, lo que hoy día es Israel, Palestina, el dinero fiat, es decir, una moneda que ya tiene reconocimiento de las autoridades, hay una regulación de las autoridades, y fue el ciclo. Y el ciclo también tiene su expresión en granos, pero también tenía una equivalencia en metales. Y por ejemplo, y eso fue variando, pero en algún momento, por ejemplo, el ciclo equivalía a 8,33 gramos de plata. Y tú podías pagar en silos o en plata, oro equivalente. Y la primera moneda que se acuñó fue en Anatolia 640 años antes de Cristo.
Ahora, el dinero tiene varios usos, y el que veíamos nosotros ahora es el de servir para el intercambio, para facilitar el intercambio. Y hay varias definiciones de dinero en la práctica, hoy en día. La plata que yo tengo en un depósito a plazo, ¿es dinero o no es dinero? Yo les hablaba antes de esta línea donde decimos de aquí para acá es dinero, de aquí para acá es bono, como una simplificación. Pero la verdad es que existen varias definiciones de dinero. La que nosotros tenemos, y es indiscutida porque es la que tiene mayor liquidez, es M1, que son el circulante y los depósitos, lo que estuvimos hablando recién. Pero si uno quiere agregar nuevos instrumentos, puede llegar hasta M7, y estas son las definiciones que están en el Banco Central, por ejemplo. Bueno, H es la emisión del Banco Central, M1, circulante más los depósitos en cuenta corriente del sector privado no financiero netos de encaje. Está M1A, M2A, y de ahí M3, M4, M5, M6 y hasta M7. Y acá pueden ver todas las definiciones para cada uno de esos casos. ¿Y cómo se ve los tres agregados monetarios más relevantes? M1, M2, M3, así se ve. Estas son un gráfico sacado del Banco Central. Son las variaciones respecto al año anterior. Y como vemos, varía en torno a 30% a comienzos de los 90 y en torno al 10% actualmente. Es decir, la cantidad de dinero varía aproximadamente, con todo ese ruido, aproximadamente un 10%. Igual es harto. Ahora, el dinero también sirve como medida de cuenta. Nosotros usamos el dinero para poder contabilizar, para poder sumar el PIB, llegar a un número, ¿no es cierto? Es una forma abstracta que para nosotros es natural, pero cuando hablamos de cultura precolombina, incaica, por ejemplo, cómo llevaban sus contabilidades en los quitos y cosas por el estilo, tenían alguna medida usaban también el concepto de dinero abstracto para medida de cuenta. Y también, pero es muy poco usado hoy en día, pero obviamente en un periodo de crisis, en que además el dinero, usaba el dinero mercancía, tenía valor en sí mismo, ¿no es cierto? El dinero mercancía tenía valor en sí mismo, y por lo tanto uno podía guardar joyas, por ejemplo, y en el fondo uno tenía joyas y eso la heredaba, por ejemplo. Entonces yo le dejaba como herencia a alguien mis joyas. Y eso también puede ser con monedas de oro. Ustedes pueden comprar monedas de oro en el Banco Central, no sé si se puede comprar, yo creo que sí, y guardarla en una caja y en un banco, etc. ¿Y para qué? Para transferir riqueza del presente al futuro. Se usa menos, se usa poco. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar inflación? Bueno, porque molesta. Porque además tiene efecto distributivo. A los pobres les afecta mucho más la inflación que a los ricos, o que a los mejores equipados para poder hacer todos estos recálculos. Además, es ineficiente tener alta inflación, porque las empresas dedican recursos, en vez de producir bienes y servicios, a cubrirse de estos riesgos inflacionarios, favorece la búsqueda de renta, corrupción también. Si yo sé con anticipación cuánto es la inflación, porque chuta que importa cuando la inflación es alta, empiezan a haber comportamientos poco éticos a nivel institucional, etc. Además, encarece el crédito, y eso es negativo para las personas, porque como vimos, el crédito, no el sobreendeudamiento, porque obviamente todo en exceso está mal, pero el crédito permite que alguien no tenga que esperar a juntar la plata para poder disfrutar de un bien. Y por lo tanto, es positivo en la medida de que yo después pueda pagar ese crédito. Entonces la inflación tiene todos esos problemas. La pregunta inmediata es, ¿acaso entonces, dado eso, la inflación óptima debe ser cero? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque en un mundo donde hay rigideces de los precios, sobre todo, por ejemplo, del salario, en que uno no le están cambiando los sueldos día a día, como puede pasar, por ejemplo, con algunos precios de acciones, del cobre, del dólar, etc.
Los salarios no, se ajustan muy lentamente, consulta una vez al año. En muchas industrias donde hay sindicatos, por ejemplo, se negocia cada 18 meses. Entonces, la inflación es una forma de que las variables reales, no las nominales, se puedan mover. Cuando hay rigidezes en el mundo nominal, la inflación permite el equilibrio en las variables reales. Ahora, nos acordamos también de lo que vimos en las primeras clases. El IPC, que es el que mide la inflación, está subestimando el costo sobreestima el costo de la vida. Y por lo tanto las personas, dado que no mantienen la proporción fija de su canasta de bienes, la gente se ajusta y por lo tanto el costo en bienestar no es tan alto como la inflación medida a través del IPC lo señala. Y obviamente permite hacer política monetaria porque al haber política monetaria el Banco Central puede decidir, por ejemplo, permitir una tasa de inflación momentáneamente más alta. De esa forma, por ejemplo, podemos tener tasas de interés real negativas, que son súper expansivas, a pesar de una tasa de interés nominal positiva. El modelo que permite entender de dónde viene la inflación, qué genera la inflación, es de Irving Fisher. Fue el primero que lo expresó en una ecuación. Fue refinada posteriormente por Milton Friedman. Y la relación y la ecuación clave es la primera, en realidad la tercera. Y dice así, si nosotros, P son las transacciones, son todos los P por Q que ocurren en la economía. Y todos esos P por Q que están ocurriendo en la economía es la masa monetaria, este M, circulando, ¿no es cierto? Que pasó de mano en mano. Un mismo billete de 10.000 pesos puede haber pasado en un año por 50.000 personas. Y por lo tanto, si multiplicamos el M por la velocidad de circulación del dinero, es decir, cuántas veces pasó de mano en mano, la multiplicación de todo eso en un periodo nos da las transacciones y eso es el PIB, ¿no es cierto? Y si denotamos con I minúscula el PIB real y por P el precio, tenemos el PIB nominal. Entonces, MB es igual a P por I. Y esa es la ecuación madre. Y si reordenamos los términos, pasamos el P para el otro lado y pasamos la B para el otro lado, nos queda M partido por P, que ya la conocemos, es la oferta de dinero, y es igual al PIB real partido por B. Y esto es una versión simplificada de nuestra LM. Nuestra LM era un M partido por P igual una función L del producto I y de la tasa de interés. Esta es una versión simplificada porque no tiene la tasa de interés. Entonces, este modelo de teoría cuantitativa del dinero parte con una simplificación de la LM, en donde M partido por P es una constante, que es 1 partido por la velocidad de circulación del dinero, por el PIB real. Y acá viene lo interesante. Vamos al tiro de la ecuación general de abajo. Arriba está qué pasa si el I es constante, etcétera. Pero veamos la ecuación general. Tenemos MB igual a P por I. Dejemos solo el P. Es decir, P, queremos entender precios. No sé, la evolución, el cambio de los precios. P es igual a MB partido por I. La variación porcentual de los precios es la inflación, ¿no es cierto? La inflación es en cuánto están variando los precios. Precio final menos precio inicial partido por precio inicial. Si lo hacemos en continuo, trabajamos en variables continuas, no en variables discretas, eso es equivalente a decir P punto partido por P, ¿no es cierto? El cambio instantáneo partido por el precio inicial, P punto partido por P. Y si nos acordamos, bueno, eso es en discreto, delta P partido por P, la variación porcentual, y la variación porcentual, entonces, de una expresión que es, hay una multiplicación y hay una división, nosotros lo sabemos bien, es el P punto partido por P es M punto partido por M más
B punto partido por B menos I punto partido por I. B punto es 0, porque la velocidad de circulación del dinero podemos suponerlo constante, cambia muy lentamente. Y por lo tanto, pi, que es nuestra sigla para inflación, es M punto partido por M menos el crecimiento de la economía. El I punto partido por I, la tasa a la cual está creciendo el PIB, es la tasa de crecimiento de la economía. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo esta ecuación, que es muy sencilla, es que la inflación es solo consecuencia de una mala política monetaria. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la inflación va a ser la diferencia entre el crecimiento de la masa monetaria, del dinero, menos el crecimiento de la economía. Y si el Banco Central se equivocó, y supongamos que la economía no está creciendo, o que está creciendo un 3%, y emitió, y la cantidad de dinero circulando en la economía aumentó un 10%, vamos a tener de inflación un 7%. Entonces, si el Banco Central quería tener una inflación del 4, pero terminamos en 7, es solo porque, y eso dice la teoría, este modelo, es solo porque emitió mucho más dinero que el que debía. Si la economía no crece, la inflación es producto 100% de la mayor oferta de dinero. Ahora, el crecimiento económico obviamente requiere de un aumento de la masa monetaria, porque cuando la economía crece, no solamente crece la cantidad de bienes y servicios, también crecen los ingresos, y son equivalentes. Y acordémonos que cuando aumentan los ingresos, aumenta el ingreso disponible, aumenta el consumo, y para consumir necesitamos dinero. Entonces, a medida que crece la economía, se necesita mayor cantidad de dinero. Pero, si el crecimiento de esa cantidad de dinero se desajusta respecto a la tasa de crecimiento de la economía, entonces podemos generar inflación. Y por eso es tan importante lo que hace el Banco Central en su IPOM, en que lo que va a presentar al Congreso, es decir, ante los representantes del pueblo, nosotros, es su estimación de la tasa de crecimiento de la economía, porque esa es la variable que ellos necesitan conocer para poder hacer el manejo monetario que le permita cumplir con su mandato constitucional de mantener la inflación bajo control. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a la demanda por dinero más sofisticada, que es la que vimos hace una semana en la LM, ¿no es cierto?, que depende de I, del producto y de la tasa de interés? Bueno, pueden demostrar fácilmente, y recordando la definición de elasticidad, y van a llegar a una ecuación muy similar donde la tasa de crecimiento de la economía está multiplicada por la elasticidad ingreso de la demanda por dinero. Ahora, ¿hay alguna duda respecto a esto? ¿No? Bien. Me quedan 3 minutos y voy a repasar qué es lo que sucede ahora en una economía abierta. Y en la economía abierta, acordémonos de la paridad de poder de compra, en que dos precios de diferentes economías, con el tipo de cambio uno lo iguala, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta el auto o el Toyota en Japón, pero en Chile? Bueno, lo multiplicamos por el tipo de cambio. Y eso es lo que está en la primera ecuación. P igual E, el tipo de cambio nominal, por P asterisco, que es el precio internacional. Si reemplazamos el nivel de precio por E por P asterisco, reordenamos la ecuación y despejamos el tipo de cambio nominal, llegamos a el tipo de cambio nominal es MB partido por P por I. Y por lo tanto, lo que nos dice esta ecuación es que si queremos ver a qué tasa se deprecia el tipo de cambio, el E punto partido por E, a qué tasa se está depreciando, va a ser resultado también de el manejo monetario. Va a haber un M punto partido por M ahí. Obviamente B es constante, los precios internacionales no tenemos nada que hacer con ellos, y el producto, el crecimiento de la economía. Entonces, si incorporamos acá la economía, una economía abierta, la depreciación de la moneda, es decir, cómo está cambiando el tipo de cambio nominal, también está el resultado de la política monetaria, de la oferta monetaria
que vaya colocando finalmente el Banco Central en los mercados. Y acá están estas las ecuaciones más polémicas, la de que pasa en el largo plazo. Si la economía fuera perfectamente flexible, competitiva, por lo tanto, en pleno empleo, por ejemplo, no habría desempleo. La dicotomía nos dice el interés, la tasa de interés se determina en el sector real. Si estamos en una economía, por ejemplo, donde los flujos de capitales se mueven instantáneamente, vamos a tener que la tasa de interés local tiene que ser la internacional, de hecho, y por lo tanto la tasa de interés nominal se va a determinar siempre en el sector monetario. Y en estas condiciones, con estos supuestos, la política monetaria no tiene efectos reales. La ecuación de Fischer es la que vimos hace mucho tiempo, que la tasa de interés nominal es la real más la inflación, pero la inflación es la inflación esperada, ¿no es cierto? Porque es al momento en que yo voy a recibir, por ejemplo, la rentabilidad. ¿Cuál es el efecto Fischer? Y si ustedes lo van a escuchar y lo van a leer bastante, dice que variaciones en la inflación se transmiten uno a uno en variaciones en la tasa de interés nominal. La tasa de interés real no puede variar porque está determinada, por ejemplo, por la economía internacional. Y por lo tanto, si la inflación esperada aumenta un 3%, la tasa de interés nominal debe aumentar un 3% también. Es lo que he dicho antes, cuando la economía está abierta y hay flexibilidad perfecta, la tasa de interés internacional es la local, ¿no es cierto? Cualquier otro, o es un influjo total de capitales, o se van todos. Por lo tanto, la ecuación de Fischer indica que la tasa de interés real no cambia, y solo se ajusta a la tasa de interés nominal de manera consistente con la tasa de inflación y la depreciación, por lo tanto, consistente con la política monetaria. ¿Qué nos dicen los datos? Que países con mayores tasas de crecimiento del dinero efectivamente tienen mayores tasas de inflación. La tendencia de largo plazo de la inflación de un país debe ser similar a su tendencia a largo plazo de la tasa de crecimiento del dinero. Y esas dos cosas ocurren, los números respaldan eso. Y algo similar ocurre con el efecto Fischer y la relación entre la depreciación y el tipo de cambio nominal. Todos estos resultados son se sostienen mucho mejor en el largo plazo. Estos tres supuestos grandes, el supuesto de neutralidad del dinero, el efecto Fischer y la paridad de poder de compra, son asuntos, y eso lo hemos mencionado antes, de controversia en la academia todavía. Bien, esa era la clase que tenía preparada para hoy.